¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en este martes 8 de julio del 2025, vísperas del Día de la Independencia, Día de la Independencia Nacional, que será mañana miércoles 9 de julio. Se prepara el presidente para ir unas horas rápidamente a Tucumán, pero antes parece que va a tener un festejo previo en la Casa Rosada, va a festejar los efectos que vemos hasta el momento de la motosierra. Bueno, realmente algo que sigue llamando mucho la atención o quizás ya no tanto, ¿no? De tantas cosas que hemos visto, que seguimos viendo. En fin, de eso vamos a hablar también en parte durante este programa. Pero yo mencionaba recién a la motosierra tan famosa de Milei, que ha traído sus efectos y consecuencias por donde usted quiera mirar, ¿no? Uno de esos efectos está centrado, por ejemplo, entre tantos otros muchos rubros, en la crisis del sector textil. Se nota y muchísimo esos efectos y consecuencias de este modelo económico actual, conocido así genéricamente como la motosierra del gobierno, que ha agravado la situación por el crecimiento de la presencia de ropa importada, que viene desde distintas latitudes del planeta, ¿no? Se calcula aproximadamente que son unos 60 millones de prendas, 60 millones de prendas que están allí en la aduana esperando para ingresar de una manera o de otra a través de contenedores, a través de la vía que fuera, a la comercialización o al circuito de comercialización aquí dentro del país. Esos 60 millones de prendas son equivalentes aproximadamente a unos 12.000 millones de kilos. Así que imagínense la cantidad de ropa, ¿no?, importada que está llegando al país. Obviamente que todo eso repercute negativamente en cuanto a la fabricación de ropa industria nacional. El sector textil viene perdiendo en el último tiempo nada más aproximadamente unos 10.000 puestos de trabajo, que es una cifra de pérdida parcial, son muchos más, pero le refiero únicamente al último tiempo. De enero a mayo de este año, entre enero y mayo de este año, la importación aumentó. La importación de ropa importada aumentó entre el 77 y el 87% interanual en relación a enero y mayo del año anterior. Todo eso suman aproximadamente unos 260 millones de dólares, la cifra más alta desde el año 2018. No es una buena noticia, pero no comentarla, no conocerla, no decir algo al respecto tampoco obviamente va a mejorar mucho la situación. Por lo pronto entonces es mejor saber que no saber, conocer que desconocer. Y por eso se lo comentamos, al menos es la impresión que uno tiene desde este espacio de poder compartir al menos datos que son mucho más que opiniones, son datos concretos que uno viene y los comparte con todos ustedes cada semana. Todo eso refiere obviamente a la economía argentina en su conjunto, en general, por el tema de los bajos sueldos, de lo cual también venimos hablando, sueldos que están allí pisados, pasados por encima por la inflación, más allá de que haya bajado algo, la inflación está vigente y los sueldos no se mueven. Y por lo tanto eso genera al trabajador la necesidad de ir en búsqueda del pluriempleo, es decir, tener más de un empleo, tener 2 empleos, 3 empleos, todos los empleos que pueda llegar a abarcarse en 24 horas que tiene el día y en 7 días que tiene la semana. Y eso obviamente no debería ser, no debería tener que ser así. Pero bueno, es un poco aquel que pueda tener un empleo, ni le digo aquel que pueda tener 2 o 3, bueno, es la manera de remar esta situación, de tratar de sobrevivir y de salir adelante. Mientras pasan todas estas cosas, obviamente, como siempre, históricamente, lo tenemos al Fondo Monetario Internacional, que por ahora mira
y por ahora también calla. Está mirando así remotamente desde los Estados Unidos qué es lo que pasa y deja de pasar en la República Argentina, mira, observa y por ahora no dice demasiado, por ahora se calla. Hay una advertencia que no es menor del auditor del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, que ha dicho textualmente en las últimas horas lo siguiente: las bandas cambiarias, esta banda así flotante que propone el gobierno, las bandas pueden colapsar, dice el auditor del Fondo Monetario Internacional en la República Argentina, si el ministro Caputo no acumula reservas que no estaría acumulando al menos al gusto y paladar de lo que pretende que acumule el Fondo Monetario Internacional en las reservas precisamente del Banco Central de la República Argentina. A prestarle mucha atención precisamente a esas expresiones del auditor del Fondo Monetario aquí en nuestro país. En relación a todo esto, apareció en los últimos días el ministro Luis Caputo, Toto Caputo, que desafió a quienes están hablando de atraso cambiario. Un atraso cambiario que muchos dicen es concreto, es real, pero que el gobierno por allí se niega a reconocer. Y lo vimos al ministro Caputo como canchereando, como sobrando, en una conferencia que allí estuvo dando hace algunos días y que fue conocido a través de todos los medios de comunicación. Un ministro canchero que apuró al mercado y que dijo: comprá, no te la pierdas, campeón. Si ves que el dólar está barato, muy barato, si te parece que realmente está en un valor bajo, aprovechá y no te la pierdas, campeón, comprá, dijo Caputo. No terminó de decir eso y en los últimos días, incluido hoy, el dólar no ha hecho otra cosa que subir en la República Argentina. El mercado terminó apurando al ministro Caputo, que quiso apurar al mercado. Bueno, obviamente salió la jugada al revés, o no. Vaya a saber cuál era la intención interior que habrá tenido Caputo al expresarse de esa manera, ¿no? Lo cierto es que el dólar se ha ido recalentando en los últimos días y los dólares han llegado, por lo menos hasta lo que es el día de hoy, al mayor nivel de su valor desde lo que fue el fin del cepo oficial aquí en nuestro país. Bueno, y como en la Argentina tenemos un poco siempre de todo y nunca nos privamos de nada, lo tuvimos al presidente de la Nación yendo al interior del país, a la provincia del Chaco, cosa que creo que hacía por primera vez, una provincia que me parece que no conocía, que no había ido nunca. Y no fue a inaugurar ninguna obra pública, ni fue a hablar de la realidad de la provincia chaqueña, fue a inaugurar un templo evangélico. Para el Día de la Bandera, en el acto central de la ciudad de Rosario, allí no estuvo. Pero para ir a la inauguración del templo del Portal del Cielo, ahí sí dio el presente, fue un poco el invitado central, y ahí calificó al Estado como al maligno. Así calificó Milei al Estado. Claro, resulta que la principal autoridad del Estado es él mismo. Así que sinceramente uno lo escucha y se queda pensando, como siempre, ¿no? Como siempre, cada vez que uno se encuentra o tropieza con este tipo de manifestaciones, ¿no? Criticó la distribución de la riqueza, definió a la justicia social como un pecado, promoviendo en sus palabras el tan famoso sálvese quien pueda, recreando una insólita interpretación de la Biblia, porque indudablemente son interpretaciones libres que uno imagina que solamente Milei puede llegar a entender. Este presidente que se autopercibe judío, que descalificó con los mayores insultos al Papa Francisco y después fue a pedirle disculpas, no sé de qué manera
intentó solucionar todo ese tipo de exabruptos, que tiene o trata de asumir un rol de pseudo pastor, de pseudo predicador, en fin, cosas realmente que nos llaman mucho la atención y que, por ejemplo, nos traen a la memoria un breve pasaje de video que yo quiero compartir con ustedes ahora. Pensé que no lo iba a tener que emitir nunca a este tramo que vamos a ver, pero indudablemente que todo lo que se vio y se escuchó allí en el Templo del Chaco, a donde fue a reunirse con este pastor Ledesma, que dice haber transformado 100.000 pesos en $100.000, y que obviamente hay mucho para hablar de este pastor, sin meternos en temas religiosos, respetando a todas las creencias y a todas las voluntades religiosas que pueda haber en la República Argentina. Obviamente que habría bastante como para comentar al respecto. Pero yo les decía recién, nunca pensé que iba a tener que pasar este tramo que vamos a ver ahora, pero indudablemente lo del Chaco el otro día merece hacer una referencia a tratar de entender qué es lo que se cree Milei que es él mismo en realidad. Escuchen y véanlo. Vos sabés que Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, Cari es Moisés y yo soy el que divulga, nada más. Soy solo un divulgador. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. ¿Lo vieron? Al divulgador, por lo menos así como se autodefinió o se autopercibe el presidente de la Nación. Bueno, en fin, es un tema como para charlar bastante largo rato, ¿no? En esta primera parte del programa nos va a acompañar el doctor Diego De Angelis, que es secretario adjunto de SOEM. SOEM es el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Capitán Bermúdez, y además integra el secretariado de FESTRAM aquí en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Doctor, gracias por venir, bienvenido, ¿cómo está?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Bueno, yo sé que con la gente de FESTRAN fundamentalmente estás involucrado en lo que se viene ya prácticamente dentro de días, que es la reforma de la Constitución aquí en la provincia de Santa Fe. Básicamente, ¿cuáles son los aspectos centrales que a FESTRAN le preocupan de manera particular y por qué motivos? Bien, el tema de la reforma constitucional es una cuestión que moviliza a Federación desde hace mucho tiempo, principalmente porque uno de los temas a abordar es la autonomía municipal y las consecuencias que esto puede traer consigo, y particularmente lo que tiene que ver con el plexo normativo en materia de derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras públicos esencialmente. En ese sentido, venimos trabajando en comisión desde hace bastante tiempo. Incluso desde antes de que se eligieran los convencionales constituyentes. FESTRAN, ¿no?, tiene una larga historia de trabajo en materia de reforma constitucional porque es un tema que se viene tratando desde hace mucho tiempo. Siempre hubo proyectos que se han frustrado. Lamentablemente salió en este momento, en este contexto político bastante adverso a lo que tiene que ver con la tutela de derechos fundamentales, muy poco debatido. Muy poco publicitado. De hecho, nosotros lo que advertimos es que todo esto se está tramitando a espaldas de la comunidad, que es la destinataria de esta carta fundamental y su modificación. Federación tiene una larga trayectoria, como te decía, en materia de tratamiento de los temas constitucionales, fundamentalmente de lo que es autonomía municipal, de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y fundamentalmente de las cuestiones de orden de representación colectiva. En ese sentido, hemos tenido algunas reuniones desde que fueron electos los convencionales constituyentes de diferentes espacios, en general muy bien recibidos. Hemos tenido reuniones con Juan Monteverde y su equipo, con Marcelo Lewandowski y su equipo, con el grupo de trabajo y convencionales electos de Alejandra Oliveras, también con el espacio de Amalia Granata. ¿Y con el espacio del gobernador Puyaro y de la Libertad Avanza? Con el espacio oficialista se han cursado diferentes comunicaciones, intentando tener reuniones con algún representante. No es necesario que obviamente esté el gobernador en esas reuniones, pero sí representantes del espacio, y no hemos tenido respuesta. En materia de la Libertad Avanza, se han tomado comunicación con algunos representantes de los convencionales constituyentes de ese espacio político, pero bueno, siempre por alguna razón u otra no se ha podido concretar un encuentro. Con los otros hemos podido avanzar, hemos podido poner de manifiesto cuáles son nuestros intereses y nuestras preocupaciones que se ponen en juego en este caso. Esencialmente en lo que tiene que ver con el derecho de las trabajadoras y de los trabajadores, hay una modificación prevista en la Ley de Reforma Constitucional al artículo 20. La Constitución de la provincia de Santa Fe en general fue una constitución que ha garantizado derechos, ha sido de avanzada en su momento. Y en este momento, la verdad que modificarla nos pone en jaque fundamentalmente con estos principios. En materia del derecho de trabajo y negociación colectiva, nosotros lo que hemos propuesto es que se ponga en evidencia al trabajador público, pero como trabajador, no como un mero servidor, como está actualmente en el texto constitucional, que se lo ponga en escena al trabajador público provincial y trabajador público municipal, y fundamentalmente que se garantice el derecho de progresividad y no regresividad de los derechos laborales. Con esos sectores políticos con los cuales ustedes se pudieron reunir, ¿el balance es que fueron solamente escuchados o que tomaron nota de lo que ustedes decían y que van a, intentar hacer algo al respecto? Nosotros pudimos ponerle de manifiesto cuál es el bloque normativo que nosotros tenemos vigente y que tenemos que sostener como base sobre la cual poder construir y avanzar en materia de derechos laborales, que tiene que ver con el estatuto y escalafón de las empleadas y de los empleados municipales, la ley de paritarias, la 99-96, que genera un piso de igualdad en todo el territorio provincial y nos pone en igualdad de fuerzas para poder discutir política salarial. Lo han recibido muy bien, han sido muy receptivos en este sentido, han tomado nota de estas cuestiones, algunos por ahí con más conocimiento del tema. Por ejemplo, el espacio de Alejandra Oliveras es un representante sindical con el que estuvimos hablando, pudo comprender la situación, la necesidad de la organización y de sostener estos espacios de organización gremial.
Bueno, obviamente el espacio político también que representa el peronismo, tanto de Marcelo Lewandowski como el de Juan Monteverde, también se han manifestado muy comprometidos en el sentido de que la reforma constitucional tiene que de alguna manera conformar el bloque de la Constitución Federal, ¿no?, en materia de derechos humanos y particularmente de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Cuando uno está a las puertas de una reforma constitucional, sabe, se da cuenta que es una instancia que se va a dar ahora y vaya a saber cuándo se va a volver a repetir. Por lo tanto, lo que se haga bien o lo que se haga mal va a quedar seguramente por mucho tiempo de vigencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de las paritarias, con el tema de la caja de jubilaciones, con el tema de los derechos laborales? Bien, sí, es bastante delicado el tema, precisamente por esto que decís, es la conformación político-jurídica del Estado provincial y cómo va a perdurar a través del tiempo. Entonces es necesario que estén plasmados adecuadamente todos estos derechos. En materia de paritarias, porque esto viene de la mano de la cuestión de la autonomía municipal, ¿no? Y qué es lo que se pretende con la autonomía municipal, que tampoco queda muy claro cómo va a ser este proceso de autonomización. Vemos también ahí unas serias dificultades jurídicas en cuanto, o legales, en cuanto al tema de los poderes constituidos dictando sus propias cartas orgánicas, la poca participación ciudadana de espacios de la sociedad civil y de las instituciones intermedias como los sindicatos. Y vemos que ahí, si se pierde la posibilidad de una discusión paritaria uniforme en toda la provincia, se va a atomizar lo que es la política salarial. Ya vivimos esta situación. Nosotros pudimos retomar paritarias en el orden provincial a partir del 2003-2004. Antes cada municipio acordaba su paritaria y obviamente eso quedaba a criterio, básicamente terminaba quedando a criterio de cada presidente comunal o cada intendente. Con lo cual, la necesidad de sostener este plexo normativo como la ley de paritarias, el estatuto y escalafón, el régimen de licencias y franquicias, la ley de comité mixto de seguridad e higiene, es lo que va a permitir que en todo el territorio de la provincia todas las trabajadoras y trabajadores del sector público municipal tengamos un piso mínimo de derechos iguales sobre los cuales construir y poder avanzar. Vos me decías recién, en parte de tu explicación, que hay cosas que no están muy claras y que ustedes advierten ciertas dificultades jurídicas. ¿No le está faltando o no le faltó a esta Constitución o a este tiempo previo al inicio de la Constitución un mayor tiempo para estudiar, para aclarar, para pulir, para purificar todo este tipo de cosas que a lo mejor ahora se hagan en el marco de la propia convención? No te digo que a las apuradas, porque la convención va a durar algunas semanas, pero no hubiera sido mejor analizar y estudiar el tema antes de entrar al recinto a reformar. Por supuesto que sí, y es necesario particularmente que haya suficiente información. Claro. Información y participación de los destinatarios de la Constitución, que somos todos los ciudadanos del pueblo santafesino. De hecho, la mayoría de la población ha llegado al momento de las elecciones sin saber qué era lo que estaban votando. Hubo algunos convencionales constituyentes electos que tampoco tenían muy claro para qué los estaban eligiendo, porque a la hora de interpelarlos sobre los resultados de las elecciones salían a hablar de cuestiones que no tenían que ver esencialmente con para lo cual habían sido electos, que era la reforma constitucional. Sí, es necesario que la modificación a un texto constitucional, que es la Carta Orgánica Institucional de la organización jurídico-política de la provincia, tenga un profundo debate, una profunda participación ciudadana, y esperamos que los convencionales constituyentes, a la hora de dictar su reglamento de funcionamiento en comisiones, hagan pública los debates y den participación e interpelen a la sociedad civil a participar e informando adecuadamente sobre los temas que están tratando y en el sentido en el que se van a dirigir. De hecho, hasta el momento, ninguno de los espacios políticos ha propuesto siquiera un debate público sobre esta cuestión, donde todos los espacios puedan expresar qué es lo que pretenden hacer con nuestra Constitución y con nuestros derechos sustanciales. Cayendo en la cuenta de que el inicio de la convención reformadora de la Constitución provincial está previsto para la próxima semana. El lunes inaugura. Claro. El lunes inaugura, tiene un plazo de 40 días, extensible por 20 días más, si no recuerdo mal, donde son muchos temas a tratar. Por lo que uno viene escuchando, aparentemente estarían conformándose 8 comisiones para tratar.
Yo creo que va a ser muy veloz, todo va a depender de cómo salga esta carta, de esta norma de funcionamiento interno. El reglamento. El reglamento en cuanto a cómo se van a componer las mayorías, si va a haber mayorías especiales para temas esenciales, si va a ser solo por mayoría simple. La especial es por 2/3. 2/3. 2/3, sí, 2/3. Claro. Que obviamente eso requiere mayores consensos, que no tiene que ver con una intención de trabar, sino todo lo contrario, de promover el consenso, de promover el diálogo, de promover la negociación. Mayores consensos y mayor, digamos, porcentaje de sentido común también, ¿no? Exacto, exacto, que es lo que advertimos está faltando en el funcionamiento último que tiene esta provincia. Festrán sigue de cerca, por supuesto, todas estas instancias. ¿Tienen previsto algún otro tipo de reunión o de acción protocolar o institucional al respecto? Sí, efectivamente, Federación, la FESTRAM siempre ha estado dispuesta al diálogo, a ofrecer espacios de comunicación, de hecho ha brindado sus instalaciones y su personal, siempre puestos a disposición, y nosotros vamos a seguir intentando conversar con los diferentes espacios. Vos mencionabas hace un rato en materia de previsional, materia de derecho previsional, materia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Si bien el texto normativo avanza en la cuestión de la intransferibilidad, nosotros pretendemos que sea intransferible al gobierno nacional o al sector privado, porque eso no queda a resguardo, con lo cual vamos a tener que seguir trabajando con los diferentes espacios para advertir estas situaciones. Una de las cuestiones también, por ejemplo, que me había quedado ahí pendiente de comentarte cuando me lo preguntaste en materia de la Caja de Jubilaciones, es la participación de quienes aportamos a las cajas y de quienes somos los beneficiarios, de las cuales estamos totalmente excluidos. Lo mismo sucede con la obra social de APOS. No está incluida hoy por hoy en la reforma constitucional, pero son todos temas que se tienen que debatir, por lo tanto nosotros vamos a seguir instando el diálogo con los diferentes convencionales. Si se habilita a instancias públicas, con mayor razón vamos a participar y vamos a asistir a las reuniones de comisión y vamos a aportar todo lo que nosotros conocemos, sabemos y vivimos día a día. Seguramente da para un nuevo encuentro en el futuro, pero del IAPOS también hay para hablar un montón, ¿no? Mucho, indudablemente que mucho. Es un momento muy, muy difícil, muy crítico para el afiliado a IAPOS, ¿no? El doctor Diego De Angelis, secretario adjunto del SEOM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Capitán Bermúdez, también integrante del secretariado de FESTRAN, hablándonos esta noche aquí en nuestro programa, al cual visita por primera vez, de este tema vigente e inminente, como es el de la reforma de la Constitución aquí en la provincia de Santa Fe. Diego, gracias por la presencia. Un gusto y a disposición. Muchísimas gracias y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Con gusto. Vamos a la primera pausa aquí en nuestro dominio público de esta noche. Volvemos en un instante. Vamos a hablar de la falta de chapas patentes para los vehículos nuevos, 0 kilómetros, que se venden, pero que se patentan con un papelito pegado allí en los parabrisas de los autos, de las unidades, y que realmente es una situación ya crítica, crónica, que se viene prolongando por demasiado tiempo. Este año, Mega Sorteo vuelve recargado con más de 500 millones en premios. Sorteos semanales, mensuales y especiales. Gana todo el año. Además, en el gran sorteo final, prepárate para poder ser el ganador de electrodomésticos, autos, motos, casas, piletas, casa rodante, camionetas. Un viaje al maravilloso mundo de Disney World para 2 personas con todo pago. Y 2 departamentos a estrenar en Rosario. Edición 27. Una fiesta de premios. Bingo Mega Sorteo. Tu oportunidad de ganar. Hablar de vinos es hablar de momentos, de placeres y encuentros. Cualquier hora del día es ideal para disfrutar una copa. Y cuando hablamos de grandes vinos, Cuna de Cristal es la elección perfecta. Su amplia selección de varietales combina el profesionalismo de grandes enólogos con los frutos de las mejores tierras del país para lograr un producto premium destinado a todos los amantes del vino y la calidad. Descubrilo y disfrutalo en Cristalería San Carlos, San Martín 1646,
San Carlos Centro. Búscanos en Instagram como Cuna de Cristal. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Gana $5.000 desde tu celular. Si estudias una carrera te va a llevar mal. Universidad Siglo XXI. ¿Por qué vestirte en Verdona? Porque te vestimos clásico, moderno, elegante, canchero. Para cada ocasión, Verdona. La Rioja 2648. Visítanos y conocer nuestra atención personalizada, trayectoria, medios de pago, alternativas, marca, todo para vos en Verdona. Logramos consensuar un texto que permite avanzar en una reforma parcial, pero que en definitiva es una reforma amplia de la Constitución. Digo, esto es un salto importante en lo que tiene que ver en el funcionamiento de los poderes del Estado, de la institución de la provincia hacia adelante. Los que han trabajado, que han dado lo mejor para que esto ocurra, para que podamos llegar aquí y por supuesto al gobernador que nos ha dado la confianza para que podamos avanzar. Siento como un cosquilleo, estoy emocionado, hoy estamos haciendo historia. A muchos que no están entre nosotros y que lo intentaron y que dejaron un legado, estamos cumpliendo con ellos, pero por sobre todo estamos cumpliendo con los santafesinos y ojalá los que amamos la política, los que queremos lo mejor para Santa Fe, lo que dejamos todos los días, nuestro laburo, para avanzar, podamos lograr la Constitución que nos merecemos. Muchas gracias. Farmacia Argentí, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general, www.luzyfuerza.org.ar. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Está con nosotros una vez más la gente amiga del Colegio de Mandatarios de Santa Fe. Nos acompaña su presidente, el señor Juan Carlos Malocu. Juan Carlos, gracias por su presencia. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. No ha venido solo, lo está acompañando la tesorera del Colegio de Mandatarios de Santa Fe, la señora Elisa Sfiligoy. Gracias, Elisa, por la presencia. Hola. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo algo decía en el final del bloque anterior.
¿Quién tiene que fabricar las chapas patente? ¿Por qué no hay chapas? ¿Por qué esta faltante tan prolongada en el tiempo que uno ve que tanto los vehículos 0 kilómetros como aquellos que han tenido la necesidad de pedir alguna reposición de una o de las dos chapas patentes de alguna unidad, de algún vehículo, tengan que andar con esos papelitos pegados en los parabrisas, con un par de cintas adhesivas? ¿Qué está pasando y por qué está pasando? En realidad la información no la tenemos porque sí, vamos preguntando, hay cargos de registro, lo cual tampoco tiene información. Recordemos que los registros dependen de la Dirección Nacional del Registro Automotor, que tampoco tiene información. Es más, en los últimos tiempos ha cambiado su director varias veces, digamos. ¿Por qué? Porque automáticamente ellos también dependen del Ministerio de Justicia de la Nación, directamente, o sea, acá el órgano que controla es el Ministerio, lo cual desde distintas instituciones hemos pedido desde hace ya año y 7 meses reuniones con el Ministerio, lo cual tampoco hemos tenido eco, ninguna respuesta si nos iban a realizar, para ver cómo seguía. Desde este nuevo gobierno queríamos saber cómo seguimos trabajando, lo cual cada vez se hace con más dificultad, digamos. Yo decía recién, no hay chapas patentes, a lo mejor si las hay es un poco, Elisa, a cuentagotas, ¿no? A comparación de tiempos anteriores a donde, digamos, el stock, digamos, que tenían los registros y que a ustedes también les facilitaba la tarea, era otro, ¿no? Sí, es así. Cada registro solamente puede comprar una partida de 104 chapas mensuales. En registros que son pequeños, por ahí es suficiente para los 0 kilómetros, pero en las grandes ciudades se complica bastante porque no les alcanza para abastecer la cantidad que hay. ¿Quién fabrica las chapas? Tampoco lo sabemos. Hasta hace un tiempo lo hacía la Casa de la Moneda. Claro, claro. Lo cual dicen que se terminó el contrato y se había contratado una empresa privada. Lo cual no sabemos quién está haciendo hoy la provisión de ese material, que la verdad no creemos que sea tan difícil, porque si lo venía haciendo la Casa de la Moneda hasta hace 2 años, que es más o menos donde empezó el inconveniente. El inconveniente empezó, recordemos, no en la reposición, sino que empezó que las chapas venían con un defecto de fábrica que se despintaban por lavado, por los malos materiales, la verdad que no lo sabemos. Lo cual se quiso hacer un cambio. Creemos que al terminar el contrato con la Casa de la Moneda empezó una empresa privada que no sabemos hoy quién la hace. Lo que sabemos que no hay reposición de chapas. Esta situación obviamente afecta al Colegio de Mandatarios de Santa Fe, porque bueno, los mandatarios, los gestores que habitualmente llevan adelante los trámites de patentamiento o de repatentamiento, están obviamente adheridos, inscriptos, afiliados al colegio. Habría que ver qué dice, por ejemplo, alguna autoridad, algún responsable de algún registro automotor. En lo personal yo tengo que decir que me fue prácticamente imposible conseguir el testimonio de ningún responsable de ningún registro, por lo menos de los de Santa Fe, que uno pudo tratar o intentar consultar. No sé si porque no tienen la información, si porque no pueden efectuar declaraciones o cuál es el motivo, pero indudablemente que esto llama mucho la atención, Juan Carlos, Elisa, porque es una situación que ya viene de ¿cuánto tiempo? Año y 7 meses. Los encargados no van a hablar... Más o menos desde que empezó este gobierno. Exacto. En realidad los encargados no están permitidos dar opinión, no pueden dar ninguna información a la prensa, que tampoco la tienen. En realidad lo que te van diciendo off the record, que te van tirando alguna información. Nosotros sí hemos estado hace aproximadamente 6 meses reunidos con la cúpula de Dirección Nacional, que también tienen mucho miedo, lógicamente, con la gente que ha quedado, porque se ha desmantelado prácticamente lo que era la gente que dictaba la normativa.
y en realidad están con el mismo miedo que tenemos nosotros. Nosotros en realidad en el colegio tenemos nuestra matrícula provincial, pero dependemos de una matrícula nacional. O sea, para trabajar en la provincia y en el país tenés que tener vigente los dos tipos de matrículas. Y eso Dirección Nacional lo sigue haciendo, seguimos rematriculando a nuestros colegiados, pero no sabemos hasta cuándo. Elisa, en el marco de esta situación de amplia desinformación que hay, como me está comentando no solamente usted, sino que también Juan Carlos, ¿ustedes tienen alguna idea, aunque más no sea remota, de cuándo se puede normalizar esta situación y que vuelva a ser como era tiempo atrás? Y es muy difícil porque, como decís, hay mucha incertidumbre, no hay una cabeza, una dirección a donde consultar, fueron todos los organismos muy desmantelados, los registros seccionales van brindando por ahí a cuentagotas lo que van recibiendo, porque todo el tiempo estamos dispuestos a recibir una circular, una disposición nueva que cambia las reglas del juego continuamente. No hay una previsión a futuro, que eso también nosotros notamos que no hay una planificación a futuro para que esto cambie. Es más, cada vez es más complicado todo el sistema registral porque no desmantelan lo que hay y no hay nuevas normas, nuevas reglas de juego. Como mencionaba también Juan Carlos con el tema de las matrículas de los colegios, van surgiendo nuevos proyectos que presentan diputados en la Nación, a donde todo el tiempo tenemos que estar resguardando nuestra fuente laboral, tanto de nuestros colegiados como de muchos otros colegios, para defender las actividades. Me tomo de las palabras de Elisa para insistir sobre un tema que de hace un rato lo charlábamos fuera de cámara. Más allá de lo que es el Colegio de Mandatarios de Santa Fe, yendo a cualquier otra actividad, a cualquier otra profesión, ¿cuál es la espada de Damocles que puede estar allí dando vueltas sobre la colegiación en su conjunto, sobre los colegios profesionales en general? En realidad hay un proyecto de la diputada Pagano que lo que quiere es desregularizar la actividad de los colegios, liberar la profesión, tanto de los colegios como de los consejos de profesionales. En la provincia de Santa Fe nos venimos reuniendo ya hace un par de meses, hemos sacado comunicados donde firman todos los colegios de profesionales tratando de salvaguardar, lógicamente, la profesión de cada uno, lo cual es preocupante. ¿Y ese proyecto en qué instancia está? Mirá, hablamos y te dicen que esto no va a pasar, que no tiene ningún argumento legal, pero realmente avanzan. Si ves, en provincia de Buenos Aires empezaron con el colegio de, digamos, el Ministerio de Salud, arrancó con el Colegio de Profesionales de la Salud, que liberó en la provincia lo que tiene que ver la matrícula provincial con respecto a los médicos. Quiero agradecerle a la gente del Colegio de Mandatarios de Santa Fe que ha estado una vez más aquí con nosotros, su presidente, el señor Juan Carlos Malocu, su tesorera, la señora Elisa Spiligoy, pero en el final, volviendo sobre el tema de las chapas y las faltantes que hay al respecto, uno automáticamente a veces quizás piensa en el patentamiento de un 0 kilómetro, que por estos días los hay y bastante en cantidad, digamos, ¿no? Por lo que uno escucha y ve que se difunde por los medios de comunicación. Pero también está el tema de la reposición de aquella chapa patente que se pierde, que se rompe, que se extravía, que se roba. Son muchos casos habitualmente, normalmente, de gente que acude a ustedes para que le gestionen ante un registro una reposición de chapa? A ver, no nos olvidemos que no estamos hablando solamente de automotores, estamos hablando de motovehículos también. Claro, claro. Si no circulás con la chapa o si no haces el trámite y te otorgan el permiso de circulación, te pueden tener la retención del vehículo, lo cual
El problema también está en los motovehículos, porque no hay un permiso de circulación como te dan en el auto para el parabrisas. Calculá que, yo te comentaba fuera de cámara, que para la reposición tengo casos que están desde septiembre del año 24 y el permiso que te dan es por 30 días, o tenés que andar renovando el permiso cada 30 días, lo cual se le hace difícil hasta el inspector de tránsito mantener ese control, porque imagínate que tenés pedido un turno para que te cambien la fecha con un sello, entonces no te va a alcanzar el papel que te dan para poner la cantidad de sellos que permanentemente vas renovando. Y bueno, con respecto a la misma condición de las chapas están las cédulas. En muchos de los casos yo digo que es el país de los papelitos, porque también te dan un papel para chapa patente, papel para cédula. Se abolió ya desde hace un tiempo largo lo que se llamaba cédula azul, y en realidad hoy lo tenés que hacer todo por una aplicación, y es como que dejás una parte de la población afuera, porque fundamentalmente, ¿por qué tenés que tener obligado a tener mi Argentina y a circular con la aplicación en lugares que nuestro país es muy grande y no tenés ni siquiera internet para que te controlen la aplicación? No funciona. Entonces, no te dan cédula, te obligan a que parte de la población tengas que tener un celular, que no es obligación que lo tengas, y cuando tenés en tu celular la aplicación no lo puedes demostrar porque no tenés internet. Y en el caso de las multas, de las infracciones que se multan, la fotomulta, también se saca la foto de ese papelito. ¿Cómo es el tema? No lo puede, no, en este caso no se puede porque no es tan, el número de dominio está muy chiquitito, y la verdad que hay gente que prefiere, si le llegó la chapa, prefiere no colocarla también, digamos. Es un problema. Aparte se desregularizó que en los registros ahora también no es obligatorio el tema que da para largo, el pago de infracciones, el pago de impuestos de sellos y el pago de patentes. O sea, arreglate como puedas. Yo lo quisiera ver en el tema de muchas de las agencias que trabajan con esto, nosotros mismos, cuando haces una transferencia, vos no sabés si el auto que te trae un cliente para transferir pagó el impuesto de sellos, cómo está la patente, las infracciones de tránsito. Hay un formulario que se llama 13I, el cual no sé hasta cuándo te van a dar esa información para ver si tiene infracciones en el resto del país. La última, Elisa, ¿qué pasa con un vehículo sin chapa, con estos papelitos pegados en el parabrisas que quiere salir del país? Y los están autorizando a salir. Lo que sucede es que por ahí esos papelitos no tienen ninguna medida de seguridad. Es algo que vamos a suponer que es un vehículo que ha sido robado o cuestiones así, y va y te pasa la aduana y después ¿a quién le reclamás? ¿Entendés? Realmente una situación muy compleja, desde lo legal, desde lo técnico, desde lo jurídico, que ojalá se pueda normalizar en un país a donde se está normalizando la anormalidad. Nos acostumbramos. Y estamos acostumbrándonos peligrosamente. No se olviden que la gente no lo sabe, pero las chapas tienen códigos de seguridad. Claro. La cédula de identificación tiene códigos para poder constatar si es verídica. La documentación que te está dando para circular mientras tanto no lo tiene. Les agradezco mucho la presencia y bueno, seguiremos este tema de cerca para ver cómo sigue, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. La gente del Colegio de Mandatarios de Santa Fe aquí con nosotros. Vamos rápidamente a la segunda y última pausa publicitaria que es nuestro programa de esta semana. Volvemos para el cierre en un instante nada más. Este año, Mega Sorteo vuelve recargado con más de 500 millones en premios. Sorteos semanales, mensuales y especiales. Gana todo el año. Además, en el gran sorteo final, prepárate para poder ser el ganador de electrodomésticos, autos, motos, casas, piletas, casa rodante, camionetas. Un viaje al maravilloso mundo de Disney World para 2 personas con todo pago. Y 2 departamentos a estrenar en Rosario. Edición 27. Una fiesta de premios. Bingo Mega Sorteo. Tu oportunidad de ganar. Hablar de vinos es hablar de momentos, de placeres y encuentros. Cualquier hora del día es ideal para disfrutar una copa. Y cuando hablamos de grandes vinos, Cuna de Cristal
es la elección perfecta. Su amplia selección de varietales combina el profesionalismo de grandes enólogos con los frutos de las mejores tierras del país para lograr un producto premium destinado a todos los amantes del vino y la calidad. Descubrilo y disfrutalo en Cristalería San Carlos, San Martín 1646, San Carlos Centro. Búscanos en Instagram como Cuna de Cristal. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Hola, soy Miguel Bertona y te invito a Bertona Track. ¿Querés viajar por el mundo? Obvio. Por eso estudio en una universidad que me lleva a intercambio a otros países. Universidad Siglo XXI. Estamos en el final, aparte de agradecerles como siempre la atención de cada programa y obviamente prometer regresar junto a todos ustedes dentro de 7 días. Queremos irnos esta noche con un tema que tiene que ver con la motosierra de la cual yo hablaba al principio del programa. Una motosierra que ha pasado por la salud, que ahora termina, por ejemplo, de dar de baja a Vialidad Nacional, con todo lo que ello significa, más allá de la cuestión laboral de miles y de miles de trabajadores, el estado de las rutas, una motosierra que ha pasado, como yo decía, por la salud, por la educación, por tantas partes, ¿no? Y que genera, por ejemplo, informaciones que viajan fuera de las fronteras de nuestro país, como el caso que vamos a ver en el cierre de nuestro programa de esta noche, un informe que se difunde para la televisión alemana y que muestra precisamente qué es lo que pasa y cómo es lo que sucede en la República Argentina por estos días. Altamente preocupante y bueno, y obviamente, ¿no? Después la opinión, la reflexión, el análisis quedará en cada uno de ustedes. Ariel Wagner tiene leucemia. Ahora espera en el Hospital de Clínicas los resultados de su análisis de sangre. No tiene medios para pagar los medicamentos que necesita para su tratamiento contra el cáncer. Yo no elegí tener cáncer.
no elegí que esta enfermedad tenerla. Y en realidad vale mucha plata. Y por más que tenga trabajo y que esto no la puedo sustentar porque vale 21 millones de pesos cada frasquito de medicación que dura un mes. Y nada, lo que esperaba era que el Estado me pueda dar una mano y el Estado nos abandonó totalmente. Antes los pacientes recibían gratis esta medicación, pero el presidente Milei anuló este financiamiento, así como otras prestaciones del sistema sanitario. Los programas de detección precoz del cáncer de mama y de cuello uterino también se suspendieron. Tenemos el registro de más de 60 personas fallecidas por no haber llegado a poder contar con sus medicamentos oncológicos, tratamientos que se estaban llevando adelante. Los medicamentos oncológicos en algunos casos son impagables, digamos, ¿no? O sea, son realmente muy caros y además de un montón de personas que fallecieron, hay más de 1.500 expedientes esperando ser tratados para que esas personas obtengan su medicación. Los medicamentos para el cáncer y otras dolencias graves ya no los encarga el Instituto Nacional del Cáncer, ahora los hospitales son responsables. Pero el Instituto Nacional del Cáncer deja de comprar los medicamentos, directamente no los entrega más y eso tuvo que la provincia salir a solventar ese gasto y aumentar el vademecum para poder darle continuidad a los tratamientos de los pacientes oncológicos. Por eso muchos pacientes se encuentran desesperados porque no pueden conseguir ningún medicamento. El estado de Ariel Wagner logró estabilizarse temporalmente después de que recibiera a través de Facebook medicamentos que habían sobrado. Estos fueron donados por una familia cuyo pariente ya había fallecido de cáncer.